La bienvenida al doctor Samuel Ángeles, presidente del Instituto de Investigación Social de Colombia, abogado, escritor y destacado conferencista. Doctor, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Carlos Acosta y Agustina Acosta, les saludamos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Doctor, ¿se encuentra en Colombia o acá en Estados Unidos? En este momento estoy en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, perfecto. Doctor, este problema, si bien acá en los Estados Unidos en ciertas comunidades ha hecho ya crisis a nivel de metástasis, desde nuestro punto de vista también está afectando a América Latina, sobre todo países que otrora tenían una altísima cohesión familiar, las tradiciones familiares se pasaban de generación en generación y veíamos que inclusive en ambientes de pobreza la familia echaba para adelante y habían respeto, había un apego hacia los valores morales y demás, y eso por supuesto se traducía en un poco de paz y cierta estabilidad social. Sin embargo, estamos viendo también que en algunos países de América Latina este germen empieza a calar. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con las declaraciones del senador. El ataque a la masculinidad es brutal hoy en día a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Se golpea la masculinidad del hombre, se feminiza al hombre y, por qué no decirlo, se masculiniza a la mujer. Esto con el fin de, como dice un famoso escritor, Byung-Chul Han, es el infierno de lo igual, ¿no? Como que tratan de igualarnos. Y en nuestro concepto es un trabajo de ingeniería social y de ingeniería moral que viene calando en todo Occidente hasta el punto de que hay una tasa de 4-1 casi en los suicidios de hombres versus mujeres en Occidente, según algunos estudios publicados por la BBC. Entonces es muy fuerte la propaganda. No solamente es el caso, como mencionaba el senador, de una masculinidad tóxica que golpea la naturaleza del hombre masculino, del hombre papá, el pater family, como decían en Roma, sino que curiosamente van otros eslogans sonando en nuestras sociedades de Occidente como derechos de la mujer, emancipación femenina, disposición del propio cuerpo. Entonces, a la postre, si nos damos cuenta, los dos discursos, tanto el orientado a las mujeres como el que va orientado a los hombres, golpean demográficamente a nuestras sociedades, decrece el número de nacimientos. Curioso, curioso cómo hay un trabajo de ingeniería social fortísimo y muchos no nos damos cuenta. Ahora, doctor, escuchando atentamente el planteamiento inicial que hacía Agustín, lo primero que uno recuerda es que cuando uno iba desde muy muchachito a la escuela, siempre en la medida que iba aumentando de grado te lo explicaban mejor y te daban toda la ramificación, pero siempre había una frase que iniciaba todo, que era: la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y uno incluso podía observar que más allá de cierta irresponsabilidad masculina o cierta irresponsabilidad paternal que había en América Latina, donde se ejerció mucho el matriarcado, porque el papá era más hombre o más macho porque embarazaba a varias mujeres y no sabía cuántos hijos tenía por allá. Siempre, aunque fuese a cargo de la mujer, había una preservación de la unidad familiar. Incluso hasta en los sectores más desposeídos desde el punto de vista económico, siempre la mamá motorizaba. Y esta es la historia que parece que fuera telenovelesca, pero no lo es, del muchacho que se cría con su mamá, que estudia, que sale de la universidad y saca a la mamá del barrio y la lleva a vivir mejor. Hago todo este planteamiento inicial para preguntarle, ¿es que tanta información nos está llevando en otro sentido o es que este es un plan orquestado para ir desintegrando esa célula fundamental de la sociedad? Bueno, nosotros hemos visto que hay varias tendencias que coinciden en la destrucción de la familia. Tenemos un crecimiento de nuestros estados, que llegamos nosotros a hablar del estado paternalista, en este momento casi que es el estado niñera, que ha asumido el papel de la familia, que ha secuestrado el papel de la familia. La familia era el elemento de socialización, elemento de cohesión, digamos, dicho en otras palabras de lo que mencionaba el periodista.
en este momento se le ha relegado muchas de las funciones de la familia al Estado, y es el Estado el que nos está diciendo cómo educar a los hijos, qué valores deben tener, cómo deben ser, y niños que en este momento están creciendo con estas ideas ya como si fueran casi que palabra de Dios, ¿no? El hombre feminizado, la mujer masculinizada, y el hombre que deja de ser hombre, que pierde su papel dentro de la familia, y al perder el papel dentro de la familia, pues se rompe la unidad, esa unidad que se veía en décadas anteriores. En nuestro concepto es un trabajo de ingeniería social muy fuerte que tiene que ver con la biopolítica, que es la planificación de las sociedades en torno particularmente a lo demográfico. Vemos el estudio de Kissinger, el Memorándum 200, por ejemplo, cómo cambian el lenguaje para hablar de planificación familiar, y sabemos que un hombre feminizado, una mujer masculinizada, pues tiende a no tener hijos, ¿no? El decaimiento, la tasa de decrecimiento de la población es brutal. Hemos caído de una tasa en un promedio de 4.7 hijos en los años 50 a una tasa de 1.7 que se prevé para el 2100 según estudios. Entonces, todo tiene que ver con la demografía ¿Y y usted con cree, un doctor, trabajo muy doctor fuerte. Ángel, que esta es la idea de estas personas que promueven ese concepto, esa idea, esa filosofía de que el planeta está hiperpoblado y que la Exacto. hiperpoblación del planeta termina destruyendo el planeta por el consumo de la carne y por el uso de los combustibles biodegradables? O sea, esa gente que quiere que seamos menos están proponiendo maléficamente una tasa de baja mortalidad, promoviendo las parejas de las personas que no pueden procrear porque son del mismo sexo, con el fin de que la población del planeta disminuya. Eso tiene que ver, es un discurso muy reciente donde casi que nos venden a los seres humanos como unos bichos que estamos acabando con el planeta y por tanto no merecemos reproducirnos porque vamos a acabarlo. Pero antes de eso, hace algunas décadas, el Memorándum 200 de Kissinger, estamos hablando de los Estados Unidos, habla de reducir la población en países como por ejemplo Latinoamérica, lo que se conoce como Latinoamérica, para aprovechar sus recursos, para, ¿por qué no decirlo?, expoliar sus recursos. Ese es un documento que fue desclasificado, es un documento de público conocimiento, puede acceder cualquier persona. Pero más recientemente sí está esa deformación del ambientalismo que dice que nosotros somos casi que bichos, que estamos acabando con el planeta, y eso está llevando a que, por ejemplo, jovencitos se hagan la vasectomía a los 17, 18 años para no tener hijos. Entonces, son varias líneas, los sismos están en la misma línea, es decir, el abortismo, el feminismo, el ambientalismo, el transhumanismo y toda la postre golpeando la familia. Ahora, hay un tema que también pudiera convertirse en muy polémico, y es el tema de la preservación de los preceptos religiosos, más allá de cuál sea la fe que usted pueda, que usted profese, que usted haya confesado, bien sea de niño o de adulto. Eso también. Entonces, por eso vuelvo a lo otro. Pareciera que está siendo atacado por todos los flancos todo lo que significa la preservación de la religión, la preservación de la moral, la preservación de los valores familiares. Porque ahora, si bien es cierto que uno puede tener diferencias, algunos católicos tenemos diferencias de la forma como el líder de la Iglesia Católica se maneja políticamente, no es menos cierto que por eso nos dejamos de creer en Dios y en los mandamientos que conocimos en la Iglesia Católica, y así también estarán quienes están en la Iglesia Cristiana Evangélica y así sucesivamente. ¿También se está perdiendo ese tema? Claro, claro que sí. Nosotros nos podríamos remitir al texto de la Gaia Ciencia de Nietzsche, que habla de que Dios ha muerto. Y cuando ese discurso cala en nuestras sociedades posmodernas, que casi que inclusive
le da forma, se golpea a través, por ejemplo, del discurso de los estados laicos que en realidad generan una enfermedad que es el laicismo, donde supuestamente nosotros, nuestras manifestaciones religiosas las tenemos que vivir casi que encerrados en nuestras casas porque en la sociedad no podemos hablar de Dios. Eso ha golpeado. Por eso decía inicialmente que hay una ingeniería social, pero hay una ingeniería moral también. Esa famosa ventana de Overton que va corriendo los límites, que va corriendo la barda y que en el caso del pueblo creyente lo arrincona contra la esquina para que no manifieste su fe, para que no manifieste esos valores que aparecen en aquello que le dio forma a Occidente, que son los 10 mandamientos. Una persona así sea atea, todavía hoy va a un sitio, por ejemplo, la emisora de ustedes, y no roba, o piensan que es malo robar, o piensa que no está bien mirar la esposa de su amigo, o piensa que no está bien matar, por supuesto. Así sea ateo. Pero ese golpe que viene sufriendo la sociedad va en pos precisamente de esa ingeniería moral que rompe con la concepción de los 10 mandamientos del cristianismo. Hay un libro que yo se lo recomiendo a todo el que quiera buscarlo. Creo que lo han traducido al idioma español, pero yo lo leí originalmente en inglés. Pero antes de mencionar el libro y de qué se trata, debo referirme al año 1973. En el año 1973 ocurrieron dos cosas importantes en los Estados Unidos. Se eliminó la oración de las escuelas, todas las aulas del sistema público comenzaban con una oración no a un Dios específico, sino a Dios, God. Pudiera ser Mahoma, pudiera ser Krishna, pudiera ser Jesucristo, pero era God en inglés. Y millones y millones de estudiantes todos los días invocaban esta oración que tenía como 60 palabras, donde le pedían a esta divinidad, a este ser supremo, bendiciones para el gobierno, para el presidente, para los líderes políticos, para los gobernantes, para los maestros, para los padres. Bien. La Corte Suprema, ante un reto de un grupo de ateos, decidió, en una mala interpretación de lo que fue la separación de Iglesia y Estado, la separación de Iglesia y Estado, abro un paréntesis, a nivel constitucional, lo único que estipula en la Constitución es que el Estado nunca va a tener una religión propia. Pero ese mismo gobierno comenzaba todos los días con una invocación religiosa en el salón del Senado y en el salón de la Cámara de Representantes. Inclusive tan recientemente, cuando se sometió a juicio político a Donald Trump, pues venían evangélicos, venían católicos, venían musulmanes, venían judíos y hacían una invocación religiosa antes del juicio político en el Senado. Esto fue hace 2, 3 años, 4 años atrás, durante la presidencia de Trump. O sea, hubo una falsa interpretación de la separación de Iglesia y Estado y se eliminó la oración de las escuelas. A partir de ahí, un grupo de analistas hicieron un estudio estadístico de cómo empezó el declive de la sociedad americana. Y llegaron a la conclusión de cuando usted tenía, no sé, 40, 50, 60 millones de niños todos los días, de lunes a viernes, haciendo esta invocación, pues había un efecto de bendiciones sobre el país y sobre la familia y sobre el gobierno y demás. A partir de que eso se eliminó, pues esas bendiciones ya no se invocaban. Y hay un cuadro sinóptico extraordinariamente gráfico en cuanto a las tasas de suicidios de antes y después, en cuanto a las tasas de consumo de droga de antes y después, la deserción escolar antes del grado 12, antes y después, la violencia en las escuelas, la violencia doméstica, los arrestos de adolescentes por cada 100.000 habitantes, los crímenes de sangre cometidos por los estudiantes de high school antes y después. Pero si lo ponemos en una tabla antes y después, antes de que eliminaran esa oración y después que la eliminaran, es abrumadora, es abrupto la caída que ha habido de calidad de vida y de todo tipo de cosas en los Estados Unidos. Y luego los autores de este libro, que se llama None Dare Call It Conspiracy, nadie se atreve a llamarle conspiración, 25 años después de publicar ese libro, volvieron a hacer una reedición donde actualizaron las estadísticas, y es cuando usted se cae de espaldas si usted ve lo que había antes de que eliminaran la oración en las escuelas y 25 años después que fue publicado el primero de los libros.
no se atreve a llamarle conspiración. Carlos lo acaba de encontrar, está en español también, yo pensé que lo había leído, o sea, yo lo leí en inglés, pero me pareció que alguien me había dicho que lo habían traducido, efectivamente, está en Amazon, y se lo recomiendo a todo el que quiera el que quiera comprobar lo que yo estoy diciendo. Es dramática el deterioro de todo lo que es nuestra adolescencia, pero que también se extrapola al núcleo familiar, las tasas de divorcio, la violencia en las escuelas, el consumo de droga, las niñas que salen en estados con 14, 15, 16 años de edad. Hay algo muy importante, como ratificando lo que dice Agustín, y es que cuando dice referencia a Nietzsche, que habla, tiene textos, yo me atrevería a decir que Nietzsche es casi que un teólogo desde su visión anticristiana. Pero cuando habla, por ejemplo, de la muerte de Dios en la Gaia Ciencia y en otros textos, o todo lo que hace de referencia en su libro que se llama El Anticristo, atacando el cristianismo ferozmente, entonces las izquierdas, estos grupos de presión hablan de alta filosofía. Pero si se habla de argumentos como los que acaba de plantear Agustín, entonces nos dicen que eso dejémoslo allá al interior de nuestras casas, que esos son temas de catequesis de parroquia, que eso aquí en la sociedad no. Y la verdad es que lo que menciona Agustín, el discurso que es un poco el ADN de estas sociedades, el de la muerte de Dios, no significa más que el final y el desencadenamiento de un mundo que ha perdido el sentido, que pierde el sentido más profundo y la significación fuerte y compartida de la vida. Y por eso pasa lo que está mencionando Agustín, las consecuencias de una sociedad sin Dios ni ley, como dicen por ahí, ¿no? Porque cuando uno pierde, cuando el hombre se asume como el centro, el hombre no tiene la capacidad de cargar con ese peso. Y por eso es imperativo que hoy, como nunca, se rompa en mil pedazos el discurso de que Dios ha muerto y volvamos a sacarlo a las escuelas, a los medios de comunicación, a las calles. Es imperativo recuperar nuestras sociedades porque hasta la religión nos la quieren robar. Pero así como uno ha venido sosteniendo, querido doctor, que la educación empieza por la casa, ese rescate también tiene que comenzar por la familia. Ese rescate no podemos dejarlo en las manos. Y fíjese que quienes estamos aquí trabajamos en un medio de comunicación, pero ese rescate no podemos dejarlo ni en manos de los políticos, ni de los dirigentes comunitarios, ni de los medios de comunicación, y mucho menos de esta nueva herramienta comunicacional que son las plataformas digitales y las redes sociales. Tenemos que retomar el tema de la preservación de los valores desde la casa. Y también, Carlos, desde la política, porque, por ejemplo, no es lo mismo para la familia colombiana una presidencia de un Álvaro Uribe o de un señor Duque, Iván Duque, que una presidencia de Petro y de la señora que lo acompaña en la vicepresidencia. No es lo mismo para el currículum que van a enseñar, no es lo mismo para la libertad religiosa o la falta de libertad o persecución religiosa que pueda haber. No es lo mismo en los Estados Unidos tener presidenta de la nación a una Alexandra Ocasio-Cortez que tener a un Donald Trump. O no es lo mismo tener en la gobernación de la Florida a un Andrew Gillum que por obra de la divinidad no ganó la gobernación porque hubiera sido catastrófico esto, a tener a un Ron DeSantis. O sea, se hacen cosas desde la política que pueden fomentar la ley, el orden, la moral, sin caer en el calambuco religioso. El tutelaje religioso desde el gobierno. Desde en el campo de la ley, el orden, la moral, los valores familiares, el respeto a la institución, o todo lo contrario, el libertinaje, el relajo, la corrupción moral, porque depende de quién llegue al poder. Mira lo que ha ocurrido en España, la dramática, el deterioro fantástico que ha tenido España, maravilloso, el deterioro abrumador, versus el cambio maravilloso que dio después de un gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, cómo se manejó España durante la época de Mariano Rajoy. Las instituciones mejoraron, todo mejoró, y luego sale Rajoy y regresan estos señores socialistas y llevan a los comunistas de Podemos, que prácticamente lo que han hecho es aprobar una serie de leyes que van en contra de la moral, inclusive han sacado de la cárcel a violadores
y a depredadores sexuales y los han puesto nuevamente en libertad, y cómo España se ha deteriorado en todos los sentidos. O sea que yo creo que desde el punto de vista político también es importante que los países no se equivoquen y coloquen en sus instituciones a individuos que lo que vayan es a fomentar todavía más esta corriente izquierdista. Sí, pero sí es clave que desde el hogar, desde abajo, se genere Por supuesto. este recambio, que empujemos de abajo hacia arriba, porque si los políticos no ven que la posición de nosotros está representada en los ciudadanos, el político tiende a irse por donde le convenga, ¿no? En general, digamos, generalizo. Hay muchos con valores, hay muchos con principios, pero nosotros tenemos que apoyar esos principios, esos valores. Lo que está haciendo DeSantis, por ejemplo, con Disney es maravilloso, porque Disney se convirtió en una empresa para la perversión de los niños y de la familia. Y si ese tipo de organizaciones que tienen tantos recursos no se les hace un freno desde el poder, por ejemplo, en este caso, es muy difícil. Pero de la misma forma, alguien como DeSantis tiene que ver familias que se solidarizan con su posición, que no quieren que sus niños se perviertan, que no quieren que sus familias se acaben y que piensan como ellos y los empujan y los apoyan. De abajo hacia arriba se hacen las revoluciones y es importante hacer una revolución de la vida, de la familia y de la institución, y las instituciones, las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres. Yo vi el domingo pasado un video de una escuela pública mexicana, niños de aproximadamente 9, 10, 11 años de edad, mixta la escuela, varones y niñas. Estaban en el patio interior de la escuela, aproximadamente unos 70, 80 niños, y estaban cantando una canción, pero con una pasión extraordinaria. Yo les miraba los labios a los niños y a las niñas y se sabían la letra, la coreaban, y al mismo tiempo hacían como un baile, como con las manos, gesticulaban como si estuvieran bailando en una discoteca. Pero en la algarabía del tumulto, pues uno no podía entender la lírica de la canción, pero con una pasión extraordinaria, se sabían la canción y la coreaban, y era como una coreografía. Y luego el periodista que está haciendo el video dice, déjenme ponerles a ustedes las letras de esta canción. Y pone en la pantalla del televisor la letra de la canción y vuelve, le da para atrás al video de los niños y empiezan los niños a cantar nuevamente, pero en este momento ya tenemos la letra de la canción. Es una canción que es una especie de oda al narcotráfico. La canta un individuo que es un reggaetonero, que cuando lo presentan en cámara parece que tiene los ojos inyectados de metanfetamina, está tatuado hasta en las cejas, y la canción dice más o menos, me gusta el polvo blanco y se lo voy a dar a ella para ponerla loca, para arrebatarla. Y el que se me ponga por delante, me lo llevo. Entonces el periodista explica que el polvo blanco es la droga, se la va a dar a la muchacha para volverla loca, para hacerla perder el control, y si alguien se le interpone, lo mata, lo asesina. Es una oda a los narcotraficantes. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en una escuela los maestros, los directores, permitan, los padres en su casa, permitan que un niño de 8, 9, 10 años se exponga a esta basofia, a esta basura, a esta podredumbre? Porque ese niño no se aprendió la canción una sola vez que la escuchó. No, la tiene que haber escuchado 70 veces en el radio de su casa, en el radio del automóvil de sus padres, en la televisión, en la propia escuela, porque todos los niños la coreaban y se la sabían como nosotros nos podemos saber el himno nacional de nuestros países. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo con un mensaje? O sea, inclusive había una parte de la canción donde si la policía intervenía, también le caíamos a plomo a la policía. Un reggaetonero mexicano que se ha convertido en este momento en el ídolo de esa juventud, pero una juventud no, de la niñez, porque no eran ni siquiera adolescentes. Yo tengo un niño de 11 años y más o menos la edad o las edades de los que estaban ahí en ese patio de esa escuela eran de aproximadamente entre 9 y 11 años de edad. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo?
pero no nos vayamos tan allá. Aquí en los Estados Unidos, hablando de lo que está ocurriendo en los Grammys, que pasaron hace algunas semanas, la canción más aplaudida, que se llamaba Impío, Unholy, fue cantada por un jovencito que se dice que es el transexual más joven de la historia porque se hizo la operación a los 12 años, que tiene apariencia femenina, se hace llamar Kim Petras, es un muchacho, pero con apariencia femenina, y con un cantante que dice que es no binario, que es Sam Smith, aplaudido por toda la farándula de Hollywood y aplaudido a nivel global a través de la transmisión de los Grammy. Eso es lo que están recibiendo nuestros jóvenes y nuestros niños, que son el target número uno de programas y de espectáculos como ese. Por eso es imperativo que nosotros rescatemos a nuestros niños. Si los padres o los acudientes no están pendientes de sus niños, los niños se pierden. Un padre me dijo un día, no, es que mi niño es súper juicioso, es juiciosísimo. Y yo le preguntaba por qué. Dice, no, es que mi hijo no sale de su casa. Es más, no sale de su cuarto. Y no sale de su cuarto porque le entregaron los videojuegos, le entregaron la tablet y perdieron a su niño. Si los niños, el alimento que tienen es esto, esta música y estos programas, ¿qué generación viene? Es imperativo rescatarlos. Bueno, Duro. estamos viviendo tiempos muy difíciles. Lo único que nos queda es pedirle a cada familia que abra los ojos, que todo, que padre, madre, abuelo, tía, todo el mundo que pueda contribuir esté muy pendiente de la niñez, porque la niñez está en este momento bajo asedio. Ya no es una niñez como la que tuvieron mis hijos mayores hace 25, 30 años atrás, donde tal vez lo peor que podía ocurrirle a un niño cuando el padre no prestaba mucha atención es que el niño no sacara buenas notas porque no estudiaba. Ahora, si el padre no presta mucha atención, ese niño va a ser captado por todas estas tendencias maléficas, algunas de ellas abiertamente satánicas, a través de la internet, a través de toda esta música, con unos mensajes verdaderamente espantosos de muerte, de destrucción, de depravación, de asesinato, de consumo de droga en niños que tienen 7, 8, 9, 10 años de edad. Y si esa semilla prende en esa mente fértil y en esa mente inocente y echa raíces, esa semilla se convierte luego en el factor que desvíe a ese muchacho y lo saque y lo lleve a una vida de delincuencia al margen de la ley. Así que mucha atención, mucho ojo. Más que nunca en nuestra historia moderna, los padres, los abuelos, los tíos tienen que estar tratando de crear una barrera protectora de todo tipo alrededor de la niñez y de la adolescencia, o de lo contrario, se pierde nuestra generación. O sea, no es nuestra generación, los hijos de nuestra generación. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Quiero contarte, Agustín, que desde la última vez que nos habíamos visto en esta importantísima emisora, no hemos parado de trabajar en la Florida. En este momento tenemos 4 comités de la infancia provida. La infancia provida lo que busca es precisamente hacer círculos virtuosos en torno a nuestros niños y jóvenes para rescatarlos, protegerlos de esta avalancha. Ser niño hoy, ser joven hoy, es muy difícil. Entonces, el próximo 1 de junio, vamos a hacer una conferencia donde vamos a entregarle a los asistentes esta cajita que se llama la caja de herramientas para que los padres salven a sus niños. Esa caja de herramientas contiene unos códigos QR donde la persona puede desplegar una cartilla, que es la cartilla de la virtud, en contra o contraria o en espejo a las cartillas que están circulando de ideología de género. Y por otro lado tiene otro código QR a través del cual pueden desplegar un decálogo de la infancia provida para salvar a los niños en estos tiempos y salvar a las familias. Los invitamos a ese evento, es el 1 de junio en Miami. Vamos a hacer una conferencia que se llama Derechos Humanos versus Derecho al Error. Ahora parece que el derecho es el error y no lo justo, no lo virtuoso. Y a los asistentes se les van a entregar estas cajas de herramientas. Doctor, Así avísenos es que, cuando sepan el sitio y la hora, por favor, para darlo a conocer.
Ya tenemos el sitio y la hora, ya Ok, tenemos toda la información. venga entonces. Ustedes la pueden encontrar en socialinvestigation.org, socialinvestigation.org, Socialinvestigation.org. Ya que es Carlos la está la poniendo. página del Instituto de Investigación Social. Ahí en el home van a encontrar el sitio y la hora del 1 de junio, donde tendremos esta conferencia. Yo se las puedo decir de una vez y si Sí, sí, ustedes por favor, quieren, Y ya, adelante. ya entramos igual, dice Education for Action. Adelante, díganos los datos. sí, el 1 de junio ustedes pueden ir a el restaurante Es el que se llama restaurante Islas Canarias en el 13695 del Southwest con la calle 26, repito, Sí, eso es el, Coral Way y eh, la 137 y la Avenida. 137. Islas Canarias Restaurant, esto es la 13695 Southwest con la 26 calle, aquí en Coral Way. Vamos a contar con la compañía también de don Pepe Alonso, de una importante cadena de televisión. Ujú. Va a ser a beneficio de la infancia provida y a los asistentes, además de la cena, se les va a entregar las cajas de herramientas para que empecemos a actuar en consecuencia. 1 de junio Nosotros a las 7 de la noche. Así es. Nosotros empezamos a pensar desde el instituto que no solamente bastaba con educar a la gente en estos temas, sino que había que hacer algo. Estudiantes y egresados nos decían, ya sabemos qué está pasando, queremos hacer algo, no sabemos qué hacer. Entonces, una de las líneas de acción que lanzamos es la infancia provida, para enseñarle a los padres a rescatar a sus hijos. El otro día en una conferencia una señora me dijo, mi sobrino llegó diciendo que tiene un compañerito pansexual. No sabemos qué hacer, no tenemos ni idea. En el instituto le educamos a las personas para este tipo de situaciones, pero además ahora requerimos manos. Usted que nos está escuchando puede ser una persona que rescate a muchas familias y a muchos niños de esta situación. Los invitamos a la infancia provida y ojalá nos acompañen en esta conferencia. Va a ser a las 7 de la noche, el día 1 de junio, en el restaurante Islas Canarias de Coral Way y la avenida 137. Doctor, muchísimas gracias. A medida que se acerque más la fecha, lo vamos a promover por acá. Muchas gracias, doctor. ¿Usted va a estar A ustedes. presencialmente? ¿Viene de Bogotá para acá o lo va a hacer a través del Zoom, de la videollamada? No, no, vamos a estar ahí en vivo. La verdad es que les tenemos grandes, grandes sorpresas. El 9 de septiembre vamos a tener algo muy grande que después yo le comentaré a Agustín para que estén informados ustedes y el público en general. Muy bien. Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, que estén muy bien. Gracias. El doctor Samuel Ángel nos atendía desde Bogotá, Colombia. Una persona que está muy dedicada, como ustedes acaban de escuchar, Ujú. a todo lo que es la familia, la educación